Bonjour à tous, bienvenue. On va commencer et continuer avec les études de la prononciation de la langue française, le vocabulaire, l'intonation, la prononciation et les 5 types d'accent dans la langue française. Mais la première chose qu'on va faire, c'est les versículos pour cette semaine, qui c'est de Matthieu 5:48. Mateo 5:48. Es la que estamos aprendiendo, estudiando esta semana. Y dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Reina Valera 1960, lo cual sería en francés, Matthieu 5:48, soyez je d'un parfait tout monde, tout comme votre Père qui est au ciel est parfait. Soy je d'un parfait, tout comme votre Père qui est au ciel es parfait. Y el verbo que rescatamos de este versículo es el de ser perfecto, que en francés sería être parfait. Ser perfecto, être parfait. Ser perfecto, être parfait. ¿Ok? Bueno, aparte de eso, hoy sí, vámonos ya a la clase. Y el día de, bueno, en la clase anterior veíamos lo de Vanson, l'accent, el acento que aquí nos ayudaba Vanson a indicarnos cuáles eran los acentos. Y tenemos que ag, grave, trem, cédille y circonflexe. ¿Ok? Acá, vamos a ver acá. Ag, grave, trem, cédille y circonflexe. ¿Ok? Vamos a ver, mandamos también un pequeño audio donde decíamos el acento y el ejemplo, una palabra de ejemplo para ese acento. Entonces, también explicábamos que los acentos en francés no son meramente desde la forma en la que nos escuchamos, sino la forma correcta en la que debemos de entonar, en la que debemos de pronunciar. Y precisamente los acentos, como en español, ayudan a poder indicar una fuerza de voz y en qué sílaba vamos a tener esa fuerza de voz, ¿ok? Bien, veamos por acá también. Vamos a hacer la participación. Vamos a ver, Denise, ¿vous êtes prête pour participer? Pouvez-vous participer? No, así. ¡Ah! Va. Gabriela, ¿pouvez-vous participer? Hola, sí. Hola, ok. Entonces vamos acá. Me va a ir diciendo el acento y la palabra de ejemplo que está acá. Me va a ir diciendo ag, café, grave, pomme, crème, Noël, cédille, français, forêt, circonflexe. ¿Ok? Vamos. Ok. Art, café, grave, poème, train, Noël, cédille, français, circonflexe, forêt. Ok, muy bien. Vamos ahora entonces. Esto es importante que lo vayamos aprendiendo, memorizando, tomándolo muy en cuenta para esto. Ahora, acá, en este otro documentito que les compartía, indica que son 26 letras que tienen el abecedario francés con sus propias características. Eso lo hace muy parecido al idioma francés. Sin embargo, con toda la diversidad que hay de los acentos en ciertas vocales, resulta que todos esos acentos se convierten como en otras letras también dentro del abecedario por los acentos que llevan. Entonces, al final vamos a ver que son 44 símbolos, por decirlo así, diacríticos que van a ir en el abecedario del idioma francés, tomando en cuenta que la Y en francés es también tomada y reconocida como una vocal en idioma francés, ¿ok? Y vamos a ver entonces acá, luego dice, para poder conocer correctamente, acá. Miren, tenemos
una expresión que dice, o acá, esta de por acá. On ne voit bien qui avait le cœur. L'essentiel, c'est invisible pour les yeux. On ne voit bien qui avait le cœur. L'essentiel es invisible par le corps. Otra vez. On ne voit bien qui, on ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel es invisible por les yeux. Lo que significa en español, solo vemos con el corazón. Lo esencial es invisible a la vista. ¿Ok? Bueno, esto es lo que significa en este caso esta expresión. ¿Y qué tiene que ver esta expresión? Que si tiene palabras con los diferentes acentos. Sí, tiene palabras con los diferentes acentos. Y aparte de tener palabras con los diferentes acentos, también es importante tomar en cuenta que esta expresión que vemos acá pertenece a uno de los libros más famosos que no meramente son infantiles, pero que sí lo dejan, por ejemplo, en el bachillerato, a la mayoría de bachilleres lo dejan que lo lean. Y aparte de eso, es un libro que fue escrito por un francés. Lo escribió un francés y fue también influenciado por una salvadoreña para ser escrito este libro. Tiene una gran historia que atraviesa varios países. ¿Alguien tiene idea de dónde es esta frase? ¿De qué libro? ¿No? No, la verdad no. No, ok. ¿Les suena El Principito? ¿Les suena? ¿No? De nombre sí, pero yo nunca lo leí. Nunca. Bueno, yo les invito a que si nunca lo han leído, hoy es cuando. ¿Por qué? Porque el libro del Principito es referencia, es una referencia importante para la lectura, para la literatura del idioma francés. Fue escrito por Antoine de Saint-Exupéry. Hay un colegio, liceo en El Salvador que lleva su nombre, y que también lleva el nombre de la nacionalidad francesa. Está, de hecho, hay un parque también del Principito por acá que lo han decorado así, han hecho las imágenes y han puesto ahí una que otra frase. Y es que el Principito, en un principio siempre se ha creído que por el nombre que tiene, es escrito para niños. Sin embargo, no. Nos deja y nos enseña, nos hace reflexionar sobre varias cosas. Pero lo más interesante también es que habla acerca de un personaje que es la Rosa, un personaje muy emblemático dentro de todas las historias que atraviesa el Principito en los diferentes mundos. Y la Rosa, se dice que la Rosa, el personaje de la Rosa, eh, era, era nada más y nada menos que una salvadoreña. O sea, digamos que como que la representaba a ella, que fue la esposa de Antoine de Saint-Exupéry. En tantos viajes que Antoine de Saint-Exupéry hizo, en uno de esos viajes vino aquí a El Salvador, hace muchísimos años, ¿no? Y conoció a esta salvadoreña, que fue apellido Sun Sin. Y entonces se enamoró, se casó y se quedó a vivir en El Salvador. Pero Antoine era, según la historia, ¿verdad? Era así muy, muy viajero, muy de esas almas libres y le gustaba irse y viajar. Bueno, entonces se fue y a vivir más aventuras y todo lo demás. Pero se dice que si ustedes lo leen van a entender el personaje de la Rosa. Es un personaje muy importante y realmente deja muchísimas cosas luego de haberlo leído. Quizás si lo leemos a conciencia y no por obligación, nos deja realmente ver cuál es la enseñanza. Y de hecho, en la primera página, el prólogo, en lo que tienen los libros como dedicatoria o como una introducción y un resumen, ahí menciona que el libro, Antoine, se lo dedica a todos aquellos adultos que se les olvidó seguir siendo niños, ¿sí? Porque
a medida vamos creciendo con tantas obligaciones y tantos cambios que tenemos, se nos olvida que fuimos niños y que no deberíamos de dejar de serlo. No deberíamos, ¿no? ¿Para qué? Para que la vida y todas las situaciones que vamos a ir atravesando a medida vayamos nosotros creciendo en edad sean más llevaderas, sean más fáciles de poderlas entender, de poderlas llevar. Entonces, es un libro muy bonito y para la clase de francés en este curso vamos a tomarlo como referencia importante en español y principalmente en francés, ¿ok? Así es que lean sobre el Principito, lean sobre el escritor que es Antoine Saint-Exupéry, empápense desde ya sobre un poquito de este tipo de historia del francés, ¿ok? Del idioma francés. En este caso, hay que tomar en cuenta pues que yo siempre he dicho que cuando aprendemos un idioma, no solamente, ay, me molesta, ok. No solamente aprendemos en sí pronunciación, escritura, a cómo decir las cosas en otro idioma, sino que una de las partes importantes y bonitas de aprender un idioma también es poder aprender acerca de cultura, acerca de historia, acerca de arquitectura, acerca del porqué de ciertas cosas de los otros países, costumbres, expresiones idiomáticas, etcétera. Podemos enriquecernos sobre otros países a través de los idiomas también, no solamente enfocarnos en cómo hablar el idioma, sino también conocer cómo las personas que hablan este idioma también viven, cómo han ido creciendo y desarrollándose, ¿ok? Bye. Vamos a ver. Una pestaña me cae. Bien. Tenemos acá, entonces, por acá, miren, tenemos el abecedario y dice pronunciación escrita. Les voy a enviar ahorita por WhatsApp al grupo eso también para que puedan ustedes estar pronunciándolo. Y acá tenemos las letras del abecedario, pero no tenemos todas aquellas expresiones, todas aquellas letras adicionales que llevan acentos diferentes. Entonces, todo eso también lo tenemos que tomar en cuenta. Les voy a mandar ahorita aquí solo esta parte del abecedario para que ustedes puedan comenzar a practicarlo. Se van a dar cuenta que sí es muy parecido al español, pero el hecho de que sea parecido al español también representa un reto, porque se pronuncia casi igual, pero no es lo mismo ni es igual. Veamos ahorita acá. Dice, l'alphabet français. A, V, Z, D, E, F, G, H, E, J. No es J, sino J. K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, E. Es decir, E. No es U ni I, sino E. V, W, X, Y, Z. Voy a poner aquí el abecedario. Ok, va. Vamos a decirlo otra vez. Vayan repitiendo ahí, ¿verdad? A, B, Z, D, E, F, G, H, E, J, K, L, M, N, E, P, Q, R, S, T, E, V, W, X, Y, Z. ¿Ok? Bye. Ahora vamos a explicar un poquito sobre algunas cosas diferentes que tiene o que difieren del idioma español, ya que dijimos que se parece un poco al español. El abecedario francés o alfabeto francés lo conforman 26 letras del alfabeto latino moderno. Luego dice, 14 letras que se forman agregándole signos diacríticos, 13 vocales acentuadas, el grafema o cedilla, que es la cedille,
lo que tiene la C y la colita, dos ligaduras que son la A con la E y la O con la E. Estas dos letras se llaman ligaduras porque, a ver, al escribirlas así, están ahí a la par. O al escribirlas así. Pero en realidad, si usted va a un procesador de textos, cualquiera que sea, y le da en insertar símbolos, si no recuerdo mal, ahí están estas ligaduras del idioma francés, porque no solamente se utilizan en francés, sino que hay otros idiomas que donde también se utilizan en portugués, en italiano, son muy utilizadas también estas ligaduras, ¿ok? Entonces, no es que lleve la A y la E a la par, sino que literalmente están ligadas, pegaditas, muy pegaditas. Ahora, este tipo de ligaduras no es ya muy común encontrarlas en las expresiones en idioma francés. Hay que recordar que los idiomas, al igual que los sistemas operativos, también se van actualizando. Por esa razón es que los diccionarios tienen diferentes versiones cada cierto tiempo. Y una vez se dice, ¿y para qué vas a comprar otro diccionario si el que compraste hace 20 años está entero? Dice uno. O sea, sí puede estar entero, pero el detalle es que los diccionarios se van actualizando. Los diccionarios se van llenando de palabras nuevas que se han vuelto demasiado populares y que ha sido necesaria incorporarlas a un diccionario para poderlas comenzar a usar. Y también hay que tomar en cuenta que hay palabras que se van sacando del vocabulario porque no se utilizan. Entonces, dejan, digamos, de ser importantes, de ser necesarias para la comunicación. Entonces, estas ligaduras las podemos encontrar en el diccionario y aparte de eso, los diccionarios siempre traen cosas adicionales que ayudan también a nosotros, a nuestra cultura general, cuando estamos estudiando un idioma. Lo que ya mencionábamos, que tiene que ver también con lo del Principito, que de verdad se los recomiendo muchísimo. Luego tenemos el que dice, en total, el alfabeto francés está compuesta por 42 letras. Estas letras tienen particularidades en su pronunciación que son fundamentales para hablar correctamente el idioma, su estructura y su escritura. Pueden parecerse al abecedario español, no obstante, tienen diferencias muy marcadas entre sí. Por ello, se debe estudiar sin apegos al español y tratar de asimilar el idioma progresivamente. Aquí está esta parte muy importante. Tratar de asimilar el idioma progresivamente. ¿Eh? A veces queremos saltarnos y llegar ya a la parte de, no, pero es que yo quiero hablar, ajá, pero y nos ponemos a estudiar vocabulario y a decir un montón de cosas, pero no hemos tenido la base de una correcta explicación sobre la pronunciación, acentos y eso. Entonces, nos va a afectar en el proceso de aprendizaje. Así es que es importante que tengamos en cuenta que conozcamos muy bien los 5 acentos y el porqué del abecedario en francés, entre otras cosas, antes de comenzar ya de lleno con las palabras, con las expresiones, con los textos así más grandes. Luego dice, en relación a la diéresis o trema en francés, se emplea en las letras E, I, U, Y. En esas letras, en esas vocales, vamos a utilizar la trema, que en español se conoce como diéresis. Además de la cedil o cedilla, empleada para que la letra C cambie su pronunciación como una S. Esa ya es otra letra que se añade al abecedario francés, aparte de las 26, y es por eso que decíamos que al final se hacen 44. Por ejemplo, acá cada una de estas es reconocida como una letra diferente. ¿Por qué? Porque es la E más la diéresis, la I más la diéresis, porque también están todas esas vocales y la Y, pero sin la diéresis. Entonces ahí son 8 letras diferentes. Luego dice, asimismo el abecedario francés incluye las mismas letras del alfabeto latino moderno, utiliza dos ligaduras, AE, EO, OE, perdón, pero estas no aparecen en el alfabeto propiamente dicho. Es decir, todas estas letras que tienen los diferentes acentos no aparecen en el abecedario, pero forman parte
del abecedario fonético internacional del idioma francés. Que aquí abajo, al final de este documento, lo tenemos. Es este de acá. Y ahí está una ayuda de pronunciación y de cómo se va a ir haciendo. ¿Ok? Vamos a ver por acá. A ver, déjenme ver. Aquí, ¿dónde íbamos? Aquí. Luego dice, hay que tener en cuenta una cosa. Se han incluido las letras acentuadas en minúsculas porque así es como se usan con más frecuencia. Oficialmente es correcto utilizar un acento sobre una letra, tanto en minúscula como en mayúscula. Sin embargo, en el francés cotidiano muchas personas omiten el acento sobre la letra mayúscula. Esto, digamos que incluso en español se hacía hace un tiempo. Hace un tiempo se creía que las palabras en mayúsculas no se acentuaban. Sin embargo, ese fue un cambio importante que se hizo y fue de que se quitó esa regla, la Real Academia, la lengua española lo quitó y ahora en día una palabra que en minúscula lleve acento, en mayúscula también lo debe de llevar, ¿ok? Pero esto es importante también tomarlo en cuenta. Muchas personas omiten, dice, que es correcto, no del todo, pero sí vamos a ver esa informalidad en el idioma. Luego dice, ahora vamos a ver cómo se pronuncia cada letra que compone el abecedario en francés más en profundidad, así como las diferentes variantes que puede tener. Por ejemplo, la letra A, que sería E, no es A, sino E, E. Es como un E, así, miren, como un pequeño circulito, pero no es A, sino E, ¿ok? Luego dice, variantes. A se puede encontrar en palabras como voilà, donde indica que se enfatiza el sonido de la letra. La palabra así A, tildada con axón, miren, con este, que sería este de acá, que sería grave. Sí, con axón grave, con el acento grave. Y es para enfatizar el sonido de esa letra, es decir, para que la letra en esa palabra suene más fuerte. Luego tenemos la A, pero con circonfleur. Se encuentra en medio de muchas palabras francesas, incluyendo château, aunque no siempre cambia mucho el sonido de la palabra. Esta combinación de letra y acento es un rastro del pasado. Hay muy pocas palabras en el vocabulario francés actual donde se utiliza el axón circonfleur. ¿Por qué? Porque es un rastro del pasado del idioma francés. Luego tenemos acá que dice, la B no tiene ninguna variante, solamente existe la B como tal, no hay ninguna otra variante, pero en el caso de la C sí tiene dos variantes. Miren, como en el idioma inglés el sonido de la C puede variar dependiendo de la letra que le sigue. Si es seguido por una E, I o la Y, generalmente sonará como una S suave, como en la palabra ciel. Miren acá, ciel. ¿Por qué letra va seguida la C? Por una I. Entonces tiene un sonido suave. Ciel, ciel. Luego dice, pero si es seguido por una H, como en la palabra chat, hará un sonido similar a z, sh, sh, como a sh, de chat, ¿ok? Entonces, es un sonido más fuerte. Esa es la única variante que tiene la C en cuanto al sonido, a la fuerza del sonido. Un sonido suave si va seguido por una vocal E, I o la Y. Un sonido fuerte de sh, si va seguido por una C y luego la H. Ahora, ¿qué pasa con la variante de la C más la colita? ¿Cómo se le llama a ese acento? Se llama cedil. ¿Qué va a pasar entonces en este caso? Tenemos por acá que dice, la famosa cedilla es una manera de que la C tome un sonido suave sin importar
la letra que le sigue, como en la palabra français, français, français. En este caso, se utiliza para que la C quite el sonido de C y pase a S, como un sonido de S. Entonces acá no vamos a decir francais, sino que vamos a decir français, français, français. ¿Ok? Bye. Luego tenemos la letra D. La D no tiene ninguna variante, simplemente es D. Y luego tenemos la E. Con la E sí tenemos variantes. Miren, tenemos por acá que vamos a encontrar 3 variantes. La primera con el axón good, que está representado por este axón good, y se puede indicar una pronunciación particular o el participio pasado o forma adjetiva de un verbo. Por ejemplo, et. Este acento, el axón ag, el acento agudo, es muy utilizado, más utilizado que el otro, que el grave en idioma francés. Por ejemplo, cuando queremos poner o escribir todos los verbos en pasado de aquellos grupos terminados en er, en francés también existe lo que existe en español, fíjense, los grupos de ar, er, ir, o sea, de los verbos. Entonces, cuando los queremos pasar al pasado del grupo de er, solo le quitamos la R y a la E la tildamos. Entonces ahí los verbos ya están en pasado en idioma francés. Luego, eso es con el axón ag. ¿Qué pasa si a la E le ponemos el axón grave? Indica una pronunciación particular como en la letra crem, crem. ¿Qué sucede ahí con la E? No es creme, sino crem. El sonido va creme. En cambio acá, et, la E suena con fuerza con el axón A, pero con el axón grave el sonido se encierra, el sonido es menos fuerte y acá decimos creme, creme, ¿ok? Luego tenemos la E con la diéresis, que está representada por los ojitos, los dos puntitos, que es la crème. Significa que esta letra debe pronunciarse aparte de las que la rodean, como en la palabra Noel. Si no estuviese la E con la diéresis, obliga a decir Noel, si estuviésemos hablando en francés. En español sabemos que no. Estamos obligados desde de por sí a separarlas en 2 sílabas. Pero si estamos hablando en idioma francés, no se puede. Entonces acá decimos nol, nol. Pero como sí está la E con diéresis, entonces vamos a decir no el, no el. Separamos. Entonces, la diéresis tiene la función importante de ayudar a indicar que una vocal se tiene que pronunciar por separado de otra vocal cuando están juntas, como en este caso. ¿Ok? Luego tenemos la F, F, F. No tiene ninguna variante ni nada. Y luego tenemos la Y, Y. El sonido hecho por Y puede variar dependiendo de la letra que le sigue. Si es seguido por una E, I o la Y, miren, el sonido o la pronunciación de Y es parecido a la Z, de si es suave o si es fuerte. Si va seguido por la EI o la Y, el sonido va a ser una G suave. ¿Cómo en qué palabra? Como en la palabra orange, orange. Pero si es acá, miren, pero va a tener un sonido de G fuerte si encontramos una palabra con la G como en la palabra garçon. ¿Qué sucede ahí? Va seguido por una vocal A y va al inicio de la palabra. Entonces, si hay una vocal E, I o la Y, el sonido de la G es suave. De lo contrario, el sonido de la G es fuerte, como en el caso de garçon. ¿Ok? Ahora, hemos llegado aquí a la H.
y vamos a pausar en esta parte, ¿ok? Entonces, vamos a indicar y a recordar lo que hemos dicho, ¿eh? Es importante conocer cuando aprendemos un idioma, conocer de diferentes cosas. Y en este caso, les invito de verdad a que puedan leerse la obra de Le Petit Prince de Antoine de Saint-Exupéry. Les va a encantar. No lo lean obligadamente. Léanlo con entusiasmo, porque cuando aprendemos un idioma, es importante aprender todo lo demás que rodea a esos lugares, a esos países de donde se habla el idioma. Y a veces podemos sentir que los conocemos más a través de las lecturas que tenemos de obras como estas, escritas por, bueno, en este caso, por Antoine de Saint-Exupéry, ¿no? Ok, merci. Recuerden que mañana es miércoles. Los miércoles no tenemos conexión. Nos escuchamos el día jueves, ¿ok? Merci por tu atención y participación. Au revoir. Au revoir.